Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Vamos a estar leyendo Hechos 13:22. Amén. Dice así: tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. Hechos 13:22. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Nuevamente, Hechos 13:22. Tras destruir a Saúl, les puso por rey a David, quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice que nos cuenta la historia del rey David. Yo creo que es una de las historias que más conocemos después de la de Jesús. Es una de las historias que más nos fascina y la que más podemos sacar enseñanzas de esta historia. El rey David inició como un pastor de ovejas. Vemos que cuando el profeta iba a ungir al nuevo rey, él fue uno de los últimos quien fue llamado para que fuera ungido. Pero el Señor ya tenía propósitos para el rey David, ya tenía propósitos para ese joven rey David. Y ahora acá nos está diciendo la palabra que David era una persona conforme al corazón y él iba a realizar todo lo que el Señor, él iba a querer, todo lo que el Señor le iba a pedir. Eso iba a ser el rey David. La palabra nos pide que, que seamos personas con un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y qué significa ser una persona conforme al corazón de Dios? Que vamos a obedecer su palabra, que vamos a cumplir con lo que Él nos está mandando que hagamos. Eso es lo que la palabra del Señor nos pide, que hagamos, que obedezcamos su palabra, que obedezcamos sus mandamientos. Amén. Nos dice Primera de Crónica 22:6, dice así: luego llamó a su hijo Salomón y le encargó construir el templo para el Señor, Dios de Israel. David le dijo a Salomón: hijo mío, yo tenía la intención de construir un templo para honrar al Señor mi Dios, pero el Señor me dijo: ante mis propios ojos has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras en la tierra. Por eso no serás tú quien me construya un templo. El rey David tenía la intención de construir un templo muy grande para el Señor. Tenía la intención de construir un lugar donde el pueblo pudiera glorificar a nuestro Dios. Pero el Señor no se lo permitió. El Señor le dijo que él lo podría porque él había derramado mucha sangre. Él había sido una persona de guerra. Él había afrontado muchas batallas y por eso el Señor no se lo permitió. Entonces le dejó la tarea, esa tarea se la dejó a su hijo, a quien lo continuaría, al rey Salomón. Pero este todavía era un muchacho, este todavía era un jovencito, inexperto. Nos dice allí anteriormente, nos dice que era inexperto el rey Salomón. Estaba joven todavía, quizás como muchos de nosotros, quizás todavía no tenemos experiencia sirviendo a nuestro Dios. Quizás no tenemos mucho tiempo sirviendo en un ministerio o estando al frente de un lugar donde Dios donde Dios quiere que estemos. Así que quizás estamos aprendiendo, pero el Señor siempre pone esas personas que estén dispuestas para ayudar, para enseñar, para corregir, para aconsejar. Y eso me parece muy importante, la actitud del rey David también acá, porque el rey David sabía que era su hijo. El rey David sabía que su hijo todavía era jovencito, que era inexperto. Por eso él comenzó a ayudarle. Cuando el Señor le dijo que no iba a construir el templo, el rey David dijo: voy a comenzar a preparar voy a comenzar a hacer los preparativos porque mi hijo todavía es inexperto. Quizás cuando el Señor
nos limita a que hagamos algo, nos dice que no podemos hacer algo. Muchas veces quizás nos podemos enojar con el Señor, quizás nos podemos sentir desplazados, pero la actitud del rey David no fue esa. La actitud del rey David fue: si yo no puedo construir ese templo, si yo no puedo hacerlo, voy a dejar a alguien que lo haga, voy a ayudar, voy a preparar el camino para que alguien más lo haga. Quizás, chicos y chicas, un día nosotros tendremos que irnos de esta comunidad, pero tenemos que dejar preparado el camino para que otras personas vengan y sirvan al Señor, para que otras personas más jovencitas vengan y glorifiquen al Señor. Así como la misma actitud del rey David. Amén. Cuando ah, el rey David hizo una oración muy hermosa en Primera Crónica 29, cuando él viene y frente a la asamblea, él da esta oración. Dice así, Primera de Crónica 29, 10. Dice así: entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y tú eres quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. Primera de Crónicas 29, del 10 al 13. Me encanta porque el rey David fue una persona conforme al corazón del Señor. Solo hay pocos personajes en la Biblia que el Señor, que podemos decir que fueron amigos del Señor. Y David fue uno de ellos. David fue una persona que fue conforme al corazón del Señor. Y David no fue una persona perfecta, que digamos. Él cometió un error que le costó pagar muy caro. Le costó pagar muy caro por un error que él cometió. Pero, y pensaba yo en esta figura del rey David, en esta persona. El rey David no fue una persona, no fue una persona que se dedicó completamente solo al servicio del Señor. Él era un rey, él tenía que atender temas políticos, tenía que atender temas económicos, tenía que atender tantas cosas en ese tiempo, tantas necesidades que hay en una nación. Imagínense ahora un presidente que es muy difícil que pueda ser una persona ejemplar. Es muy difícil que un presidente pueda ser una persona íntegra ante el Señor. El rey David sí lo era. El rey David sí le servía al Señor. Y a pesar de todas las actividades que tenía, a pesar de todos los conflictos, a pesar de todas las guerras que tenía en ese tiempo el pueblo del Señor, David era una persona que era conforme al corazón de Dios. Él tenía una relación muy personal con nuestro Dios. Eso es lo que también el Señor nos pide a nosotros, que podamos tener una relación personal con el Señor, que podamos vivir cada día conforme a su voluntad, conforme a su corazón. Quizás nosotros tengamos diferentes actividades que hacer, como el rey David tenía muchas cosas que hacer, pero a pesar de las muchas cosas que tenía que hacer, era una persona conforme al corazón del Señor. El Señor no nos ha llamado a todos a ser pastores, misioneros, evangelistas. El Señor nos ha dado diferentes actividades a todos. Gloria a Dios por las personas que se dedican a predicar la palabra al Señor en cualquier parte del mundo. Gloria a Dios por ellos. Pero el Señor no nos va a llamar a todos a esas actividades. Pero el Señor sí nos está pidiendo que seamos conforme a su corazón, en donde el Señor nos ponga, en donde el Señor nos diga, donde nos plante que podamos ser esas personas ejemplares, que podamos ser esas personas conforme al corazón de Dios, para que podamos ser amigos de Dios. Yo creo que todos queremos ser amigos de Dios, todos queremos ser amigos del Señor. ¿Qué debemos hacer? Cumplir con su palabra, cumplir con su voluntad, agradarlo al Señor. Yo creo que cuando nosotros tenemos un amigo, tratamos de hacer siempre lo más que sea agradable para él. Tratamos de respetarlo, tratamos de cuidar a ese amigo, porque es un amigo y él siempre está para allí, para ayudarnos, para apoyarnos,
para, para guiarnos. Eso es un amigo terrenal. Eso es un amigo que podamos tener. Yo creo que todos tenemos a alguien así. Todos tenemos a alguien en quien podemos confiar. Ahora imagínense ser amigo del Señor, ser amigo de nuestro Dios, tener a alguien para siempre, para que nos ayude. Nuestro Señor está presto para ayudarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para animarnos. Está siempre para nosotros. Pero ahora es nuestra labor. Cuando estamos siendo amigos del Señor, estamos permitiendo ser amigos del Señor, estamos haciendo la voluntad del Señor, nosotros vamos a recibir el favor del Señor en todo el tiempo. A pesar de nuestros pecados, nuestro Señor nos va a seguir amando. Pero ahora es nuestra responsabilidad qué tipo de amigos somos para el Señor. Amén. ¿Qué tipo de amigos somos para el Señor? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos cumpliendo con su voluntad? ¿Estamos cumpliendo, obedeciendo lo que el Señor nos ha pedido que hagamos? Yo creo que el Señor nos ha dado talentos a todos nos ha dado talentos, nos ha dado diferentes actividades que hacer, nos ha llamado para diferentes labores. Estamos obedeciendo el llamado de nuestro Señor, estamos obedeciendo lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Amén. Esta es una de las preguntas que podamos hacernos. Y yo creo que todos en algún momento hemos oído al llamado del Señor. Todos en algún momento hemos tenido temor de obedecer al Señor. Todos hemos tenido quizás miedos y tenemos inseguridades, pero no se trata de nuestras inseguridades. No se trata de ser competitivos, no se trata de eso, sino se trata de obedecer a nuestro Señor. Se trata de acercarnos al Señor confiadamente. Si usted lee los salmos, usted se da cuenta que el salmista le expresa todo al Señor. El salmista es muy sincero con el Señor. El salmista pasa muchas épocas muy malas, muy malas en su vida, pero el salmista le expresa al Señor todo su dolor, le expresa todas sus frustraciones, todos sus temores, pero también le expresa su agradecimiento, también le expresa su agradecimiento cuando recibe el favor del Señor, cuando recibe el consuelo del Señor. Yo creo que quizás todos nos vamos a afrontar en la vida a diferentes dificultades, todos nos vamos a afrontar cada día a diferentes problemas. Y no se trata de que no vamos a tener problemas, se trata de que tenemos un Dios junto a nosotros, tenemos un Dios que nos ayuda, que nos fortalece, que nos consuela, que siempre está para ayudarnos. Él es el amigo fiel que todos necesitamos, Él es el único amigo fiel que no nos va a fallar. Terrenalmente, quizás las personas nos van a fallar, nos van a traicionar, y eso duele, hermanos, eso duele, hermanas, cuando nos traicionan, pero el Señor no nos va a traicionar. Con Él tenemos seguro un amigo fiel. Así que confíe en nuestro Dios, créale al Señor, ame a nuestro Señor, obedezca a nuestro Señor. Amén. La palabra acá, me encanta muchísimo esta oración que el salmista hace. Y me voy a quedar en el 11. Dice así: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder. Al amanecer, chicos, hermanos y hermanas, podemos ver la grandeza del Señor. En la naturaleza podemos observar lo bello, lo hermoso que es nuestro Señor. El poder de nuestro Señor es ilimitado. Uno de los atributos de nuestro Señor es que Él es omnipotente. Él tiene todo el poder. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Es la grandeza de nuestro Señor, que nuestro Señor está con nosotros. Está en todo lugar nuestro Señor. La gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. En ti gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todo. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y tu glorioso nombre tributamos alabanza. ¿Qué tipo de alabanza está saliendo de nuestra vida para el Señor? ¿Cómo estamos agradeciendo al Señor? ¿Cómo estamos glorificando al Señor? Esas preguntas quizás se las puede hacer usted solo, usted mismo. Pero de nuestra vida, si estamos agradecidos con el Señor, va a salir una alabanza para el Señor. Va a salir nuestra obediencia para el Señor, porque estamos agradecidos con el Señor. Podemos glorificar al Señor en todo momento. Podemos honrar al Señor en todo momento. Amén. Vamos a continuar y
Y ya casi para ir terminando, a Efesios 6:6 lo dice así: no sirviendo al ojo humano, no sirviendo al ojo, perdón, como los que quieren agradar a los hombres, sino como sirve, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? De corazón, no para agradar a las personas, sino para agradar a nuestro Dios. Quizás yo creo que la mayoría muchas veces somos muy emocionales. Yo soy a veces muy emocional y muchas veces me siento por ciertas acciones que no tienen sentido. Muchas veces me siento mal o quizás también yo lastimo a otras personas por ciertas pequeñeces en la vida. Pues la palabra nos pide que nos sirvamos para las personas, que nos sirvamos de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esto es muy importante que lo aprendamos. Es muy importante que entendamos que debemos hacer la voluntad de Dios. Tenemos que agradar al Señor, no agradar a las personas, agradar al Señor. Cuando agradamos al Señor, vamos a entender también que vamos a encontrar, vamos a poder servir de mejor manera, porque vamos a hacerlo conforme al corazón del Señor. Es muy importante que seamos personas conforme al corazón de Dios. Yo creo que todos aquí estamos luchando con ciertos problemas, con ciertas dificultades, pero el Señor va a ir obrando en nuestra vida. El Señor va a ir manifestando nuestra vida, porque somos una obra que está haciendo en construcción. Quizás muchas cosas todavía no las sabemos, no las conocemos todavía, pero el Señor nos va a ir revelando. El Señor nos va a ir procesando para ir sacando lo mejor de nuestra vida, para ir dándonos cualidades que el Señor quiere que desarrollemos. El rey David no lo supo todo. El rey David no llegó siendo rey de repente. Se fue procesado. Él pasó por diferentes tiempos, diferentes problemas. La cueva de Adulam, que lleva el título El devocional donde hermana sí va a estar, si usted lee, usted se da cuenta que fue un proceso muy difícil que pasó el rey David. Muy difícil que el rey David pasó, pero ese proceso que el rey David pasó le sirvió para cuando él fue rey. Le sirvió para que él fuera una persona que se acercara más a Dios, que una persona que fuera más agradable ante el Señor. Así que muchas veces los procesos que nosotros debamos pasar o pasemos nos ayudan a que podamos ser personas más conforme al corazón del Señor. Así que si usted está pasando por un proceso, agradézcale al Señor, dele honra y gloria al Señor. Yo sé que a veces cuesta a glorificar al Señor cuando estamos en un proceso, cuando estamos pasando, cuando estamos sumergidos en esa cueva, como la cueva de Adulam. Cuesta glorificar al Señor en ese tiempo. Pero en ese tiempo es muy importante porque el Señor va formando un carácter en nosotros. Y si deseamos ser una persona conforme al corazón del Señor, muchas veces vamos a tener que ser procesados, porque muchas veces desde nuestra propia fuerza, desde nuestros propios deseos, no va a surgir agradar al Señor. El Señor va a utilizar ciertos tiempos para formar en nosotros esa persona que Él quiere que seamos. Ya para ir terminando, el último versículo dice así: así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que pierdan ninguno de estos pequeños. Amén. Creo que amanecí un poquito dormido y se me olvidó poner la cita, pero lo encontré en Mateo. Amén. Lo encontré en Mateo. Amén. Perdón, hermano. Mateo 18:14, aquí lo tengo. Mateo 18:14, lo tengo acá, la última cita que estuve buscando. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. El Señor desea que hagamos su voluntad. Y es la voluntad del Señor que no se pierda ninguno de estos pequeños. Todos tenemos esta responsabilidad, todos tenemos este llamado. Este llamado nadie puede decir no es para mí. Todos tenemos esa responsabilidad de hablarle a la palabra del Señor. No en cualquier talento que el Señor le ha dado, usted puede predicar.
el mensaje de Cristo. En cualquier lugar que usted esté, usted puede hablar del mensaje de Cristo. Yo sé que a veces nos da pánico hablar de la palabra del Señor. A veces no estamos en ambientes donde se habla la palabra del Señor. Quizás en los trabajos, a veces es muy difícil hablar la palabra del Señor. Hay lugares donde ya se ha prohibido hablar la palabra del Señor. Pero es muy importante que hablemos de la palabra del Señor. Es muy importante que llevemos el mensaje de salvación. Porque para eso fuimos llamados. Este llamado usted no puede decir, no es para mí. Todos fuimos llamados para predicar la palabra del Señor. Y el Señor, la voluntad del Señor es que ninguno se pierda. El Señor tiene planes para cada uno de sus personas, de su creación. Tiene planes para cada uno de nosotros. Así que le animo esta mañana que sea una persona más conforme al corazón de Dios. ¿Qué se necesita para ser una persona conforme al corazón del Señor? Obedecer todo lo que nuestro Señor diga, obedecer su palabra. De esa manera vamos a ser una persona conforme al corazón del Señor. ¿Queremos ser esos amigos del Señor? Obedezcámosle, busquémosle al Señor, preguntémosle al Señor en dónde quiere que estemos, en qué le quiere que le sirvamos. Tengamos esa humildad de servir también. Tengamos esa humildad de servir a Dios, a nuestro prójimo. De esa manera vamos a ir haciendo una persona conforme al corazón del Señor. Yo creo que todos estamos aprendiendo, todos estamos en ese camino y el Señor va a ir obrando en nuestra vida hasta que un día muramos o no vayamos con el Señor. Hasta ese día el Señor nos va a ir procesando, hasta ese día el Señor va a ir perfeccionando en nosotros su voluntad, va a ir perfeccionando en nosotros su obra. Así que le animo a continuar adelante en el Señor, le animo a continuar sirviendo al Señor. Hágalo para el Señor, hágalo para el Señor, porque si lo hace para las personas, se va a frustrar. Si lo hace para una persona, se va a frustrar, se va a cansar, se va a agotar. Pero si lo hace para el Señor, usted va a encontrar gozo, va a encontrar paz, va a encontrar regocijo, porque es para el Señor. Así que le animo a servirle a nuestro Señor. Sirvámosle al Señor con alegría, sirvámosle al Señor con regocijo. Amén. Voy a comenzar a orar. Si usted desea que ore por algo específico, puede colocarlo. Voy a comenzar a orar para que sea nuestro Dios, ayudándonos en todo. Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias por tu palabra, amado Dios. Gracias porque tú has sido bueno conmigo y con cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor amado. Mira, Señor, te doy gracias por cada una de las personas que vino esta mañana, Señor amado. Vino, Señor amado, porque quieren agradarte a ti, porque quieren ser personas conforme a tu voluntad, amado Dios. Señor, te ruego para que tú pongas en nosotros, Señor amado, un corazón que sea conforme a tu voluntad, Señor amado. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, Señor amado. Porque te necesitamos a cada día, a cada momento te necesitamos en nuestra vida, Señor amado. Queremos agradarte a ti, Señor amado. Queremos ser esas personas, Señor amado, que estén dispuestas a servirte, Señor amado, en todo momento, en todas circunstancias, Señor amado. Por favor, guía nuestras vidas, Señor amado. Danos sabiduría, por favor. Danos entendimiento, Señor amado. Por favor, ayúdanos a servirte con alegría, con regocijo, Señor amado. Ayúdanos, por favor, amado Dios. Te necesitamos, Señor amado, a cada momento. Te necesitamos en cada tiempo, Señor amado, nuestra vida. Por favor, amado Dios, guíanos, transfórmanos, Señor amado. Restaura nuestra vida, por favor. Te ruego por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que se hizo presente esta mañana, Señor amado. Por favor, que usted ponga, Señor amado, ese deseo de obedecerles, ese deseo de servirle, ese deseo, Señor amado, de continuar con la labor que usted le ha llamado, Señor amado, de compartir tu palabra, amado Dios. Te ruego, Señor amado, para que tu Espíritu Santo toque sus corazones, Señor amado, esos corazones, Señor amado, que han recibido llamados, Señor amado, que tienen un llamado para hablar de tu palabra, Señor amado. Por favor, Espíritu Santo, toque sus corazones y que usted restaure sus llamados, Señor amado, porque usted, Señor amado, es un Dios que permanece fiel. Te ruego, Señor amado, para que sea usted, Señor amado, renovando esas fuerzas de las personas
que han perdido, Señor amado, el deseo de servirte, que han perdido el deseo de glorificarte, Señor amado. Te ruego para que tú, Señor amado, renueves esas fuerzas, por favor. Te ruego, Señor amado, por esas personas, Señor amado, que su fe ha flaqueado, Señor amado, para que sea usted, Señor amado, fortaleciendo, Señor amado, para que sea usted, Señor amado, llenándolos con su presencia y con su amor, Señor amado. Te ruego, Señor amado, por esas personas, Señor amado, que han perdido, Señor amado, el deseo de vivir, Señor amado, el deseo de la vida, Señor amado. Te ruego para que sea usted, Señor amado, llenándolos con su presencia, Señor amado, para que sea usted, Señor amado, abriendo sus ojos espirituales, para que sea usted, Señor amado, llenándolos con su presencia, amado Dios, para que sea usted abrazándolos, amado Dios, por favor. Te ruego, Señor amado, por esas personas que, Señor amado, tienen traumas de su infancia, de su adolescencia, Señor amado, para que sea usted, Espíritu Santo, sanando sus corazones. Señor amado, que usted levante hombres y mujeres, Señor amado, que sean conformes a su corazón, que sean hombres y mujeres que estén dispuestos a agradarte solo a ti, Señor amado, que estén dispuestos a honrarte solo a ti, Señor amado, por favor. Te lo ruego, bendito Dios. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor.